Muy buenas noches, bienvenidos a Encuentro Económico con Julio Villagrán, una nueva propuesta esta noche. Hablaremos sobre la realidad del país, tan complicadas a veces las cosas en nuestro país. Algunos quisieran que este país se incendiara, otros les quieren echar agua, pero siempre encontramos problemas, hay una polarización fuerte y esto que la campaña política recién va comenzando, porque ya estamos en ella realmente. Hoy quiero platicar con un buen amigo, un analista, una persona que pone un tuit y enciende las redes sociales en este país. Uno de los mejores tuiteros del país también, un político de carrera, con mucha experiencia, con mucha trayectoria, una persona que hoy está destacándose también escribiendo algunas cosas importantes para el país. Me refiero a nuestro amigo Walter René Araujo, político de derecha, ¿verdad? Que es muy conocido en el país, a quien saludamos esta noche. Walter, gracias por venir a nuestro espacio. Gracias, Julio. Un saludo a los amigos y amigas televidentes, sobre todo que nos permiten este domingo entrar en sus hogares en esa hora que ya, como dicen, está terminando el descanso semanal, pero nos motiva, pues, porque cada lunes tenemos que salir a rebuscarnos, a ganarnos la vida de nuevo. Y es un gusto, he visto tu programa, me gusta mucho. Creo que todos estos espacios de opinión van contribuyendo poco a poco a esa dinámica nacional. Y sí, aquí estamos dispuestos a platicar de lo que sea necesario. Bueno, te invito para que esta noche platiquemos con nuestros amigos sobre la realidad del país, sobre esos problemas que están ahí. A veces necesitamos unas explicaciones, necesitamos información. Debemos estar informados y este es un espacio en el cual ustedes deben estar informados. Quiero recordarles nada más porque es ampliamente conocido. Walter Araujo fue diputado por Arena por 3 periodos, fue presidente de la Asamblea Legislativa de nuestro país, fue presidente del Tribunal Supremo Electoral y magistrado también de ahí, fue jefe de fracción de Arena, pero también fue presidente del COENA. Es una persona que tiene mucha trayectoria dentro de Arena, pero las cosas de la vida política así son y hoy nos va a contar muchas cosas interesantes para entender cómo se mueve la política, cómo se mueven esos hilos que a veces nosotros no logramos entender, ¿verdad? Pero hoy, Walter Araujo, quiero que nos ilustre, que nos ilumine un poco la realidad nacional y también la realidad política. Esa es nuestra propuesta para esta noche. Quédense con nosotros. Gracias a aquellos que ya sintonizaron Radio La Clave 92.1 FM y van a comenzar a escuchar este programa que es de todos ustedes. Ya regresamos. Bueno, ya estamos con Encuentro Económico con Julio Villagrán. Nuestra propuesta esta noche, Walter René Araujo, político de carrera, un político de amplia trayectoria en nuestro país, muchos años en Arena, llegó a presidir el COENA, fue diputado por 3 periodos, fue presidente del Tribunal Supremo Electoral, como hemos dicho, y presidente de la Asamblea Legislativa. Walter, siempre con la llama política en tu ser, en tus venas, y aportándole al país. Yo creo que primero vamos a hacer un poquito de recorrido histórico breve, pero creo que es importante para abordar este problema o este programa, Julio. Creo que en primer lugar yo fui político por accidente, o sea, no fue algo que uno dice en el colegio cuando estaba estudiando. Yo quisiera ser político. Yo quisiera más. Yo entré a la escuela militar en 1981, días después de que fue fundado el Partido Arena. Existía un grado de familiaridad con el fundador del partido, con el mayor Roberto Dawison. Él estaba casado con una prima hermana de mi padre. Yo soy primo de sus hijos, de Robertillo, el alcalde, los Eduardo, que en paz descanse, y de sus 2 hijas, de Carolina y de Silvia, son primos míos. Por esa razón y esa relación de familiaridad, Roberto Dawison llegó a mi casa a buscar a mi padre para que mi padre se incorporara cuando no era Arena todavía. Y mi papá, un hombre que no le interesaba ese tipo de cosas, menos en aquel tiempo, que estaba muy conflictivo, sí. Se lo expresó con el cariño, pues yo lo conocía a él como el esposo de mi tía, como un tío político, y ahí empezó todo esto. Enojado porque mi papá no quiso seguirlo, me dijo, pues me voy a llevar a este cipote. Y fuimos a buscar a algunas personas en San Miguel, porque yo vivía en San Miguel, allá nací, hasta que salí de bachiller y me vine pues a continuar todo el desarrollo de mi vida, de lo que ha sido mi vida. Y así fue esto. O sea, Walter, ¿y qué estaba pensando el mayor Roberto Dawison en esos inicios? ¿Cómo pensaba él este movimiento que después sería Arena?
Pero ¿cuál era su base? Por eso es que quería yo iniciar con esto, Sí. porque en primer lugar hay que entender, para entender la fundación de Arena, para entender el país en ese momento, la decisión que tomamos muchos salvadoreños y muchas mujeres valientes en ese tiempo, hay que entender el contexto geopolítico. Estábamos en medio de una guerra fría, en donde los Estados Unidos y la Unión Soviética habían tomado como escenario de batalla Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, conflictos en Guatemala, la incidencia geopolítica de Cuba en medio de, claro, todo este contexto. Lógicamente tú tenías una sociedad enfrentada, y una cosa que no hay que negar, y nunca lo negó ni Roberto D'Aubuisson ni yo históricamente puedo negar en este momento. La conflictividad social en el país nace de unos grandes problemas endémicos de exclusión económica y problemas que después logramos sincerar la sociedad, y lo tenemos, Julio, ahora ya como una cosa que la pasamos así, problemas de exclusión política. ¿Qué era eso? Que nadie podía hacer política contra el régimen, los gobiernos militares de turno o contra el sistema económico preestablecido. Si no te eliminaban. Porque eras tildado de... Y así, eso hay que entenderlo. Y entonces vino y nos agarró a nosotros. Cuando veo todos estos jóvenes del nuevo milenio, los millennials, todo lo que se debe llamar en este tiempo, y esa generación, yo les digo una cosa, póngase a pensar en nosotros. En ese momento yo tenía 16, 17 años cumplidos, no había salido de bachiller, y me vi inmerso en esta necesidad política que había de volver a reconstruir un país, porque cuando Roberto D'Aubuisson llega a mi casa a buscar a mi padre y decido yo meterme en esta cosa política a los 17 años de edad, por eso es que no aparezco en el acta de fundación, porque no tenía cédula, no fue porque no, él me dijo, vamos a firmar el libro del partido, y no se pudo porque no tengo 18 años, ¿cómo iba a firmar la Constitución de Arena? O sea, mucho fundador, porque a otros los fuimos a buscar y que se jactan ahora, los fuimos a buscar, o sea, para que firmaran el libro, ni siquiera estuvieron en los momentos de la Constitución. Pero Julio... Muchos te desconocen, Walter. No pueden desconocer eso que te estoy diciendo, porque desconocen ahora porque no conocen. Para empezar, ¿qué va a saber Mauricio Interiano? Primero es menor que yo, o sea, ni estuvo en ese tiempo. Luego se fue a estudiar a Estados Unidos. Hace pocos años regresó al país a poner una empresa. Nunca se habían mojado ni siquiera por hacer el partido, pero eso no es malo. Eso es bueno, gente que se incorpore en la política. Pero Julio, lo importante de este punto histórico mío es que entendamos que en esa necesidad tú tenías dos caminos. O estabas de este lado o estabas del otro. Y lamentablemente, estamos recorriendo de nuevo esa historia en El Salvador. Tú comenzaste diciendo este grado de polarización en el que se encuentra la sociedad. Yo tuve tanta esperanza con el proceso de paz, del cual tuve un privilegio grandioso, un privilegio que muy pocos salvadoreños, bueno, contados del lado de nosotros que estuvimos del lado en la mesa del gobierno, ¿cuántos éramos? Éramos 10 personas y te lo relato, los 6 miembros de la Comisión de Diálogo del Gobierno, porque yo fui secretario ejecutivo de la Comisión de Diálogo del Gobierno del presidente Cristiani, no había sido diputado todavía. Tenía, si no me equivoco, 24 años, 25 años de edad cuando empieza el proceso de paz con Cristiani al frente, y yo estuve presente en todas las reuniones de ese proceso, en las que fueron públicas y en las que no fueron públicas, que hubo muchos en España, en Venezuela, en Ciudad de México. A veces las más importantes las que no son públicas. Son las más importantes porque es donde se camina más y no se tiene la presión mediática. Yo tuve tanta fe de ese proceso y estuve presente en Chapultepec. Yo viajé con el acuerdo de paz en mis manos, o sea, de Nueva York, el 31 de diciembre, cuando se llega al acuerdo, yo regreso a El Salvador como 3 días, el 2 o 3 de enero de 1992, descanso para darle el abrazo de Año Nuevo y de Navidad, porque habíamos tenido más de un mes de estar en Nueva York sin poder venir a El Salvador. La comisión, los miembros de la comisión sí se regresaron con el presidente Cristiani en la madrugada de ese día. Yo todavía me quedé arreglando toda la documentación. Regresé con Rodolfo Parker, actual diputado, que era el asesor de la comisión del grupo por parte de la Fuerza Armada, en ese momento, y con Ricardo Castro Aguirre, un teniente coronel ya fallecido que también era asesor del grupo militar en la comisión de diálogo. Los 3 regresamos a Nueva York y Rodolfo y Ricardo ya no se tuvieron que regresar antes. Yo me quedé hasta el 15
de enero. De enero. O sea, la firma fue el 16 de enero, porque todavía habían detalles que con Salvador, el cura Moreno, así conocido en las filas de la guerrilla, de la entonces guerrilla, un ex sacerdote que se incorporó y que trabajó mucho, con él y su asistente, todavía negociamos los últimos partes del acuerdo de paz. Yo con el presidente Cristiani por teléfono, no habían estas cosas de celulares en ese tiempo, y ni Skype, ni todas estas cosas de modernidad tecnológica. Era por teléfono, con un teléfono codificado que nos había proporcionado la Embajada Americana, por cierto. Con eso todavía tuve que negociar las últimas partes del acuerdo de paz. Me lo traje, el original único del gobierno, yo me lo traje para México, para el chequeo, para que lo pudieran ver. Ese fue el que se firmó porque el FMLN tenía el suyo propio, y uno que quedó consignado, que está en manos de Naciones Unidas, se hizo el cotejo. Yo ya venía tan cansado que no pude quedarme al cotejo. Neto Ferreiro Rusconi, con otro personal de Cancillería, fueron los que creo que Eduardo Cálix ayudó en eso, en ese entonces, en Cancillería de la República de aquel gobierno, y ellos cotejaron. Me fui al hotel y estuve en el acto de Chapultepec, y una anécdota curiosa que creo que ya le he escrito por ahí, que dejaron abandonado el documento original del gobierno en la ceremonia en el Palacio de Chapultepec, en los salones que se hizo el evento, que nos cantó Vicente Fernández y amenizó esa fiesta. Óscar Santamaría, que lo había tomado, lo había dejado olvidado a la orilla de la mesa. Yo lo vi, lo recogí, lo guardé y me lo traje. Veníamos juntos con el presidente Cristiani en el avión. ¿Que no estaban contentos entonces? No, te lo digo como una anécdota, solo para decirte que ese acuerdo pudo haberse perdido, el original, para El Salvador. Pero mira, Walter, y en esa fotografía, cuando tú regresas al país, ¿tú venías contento? Yo venía contento, con porque una esperanza. Muchos sectores de Arena no estaban contentos. No, y bueno, pero eran sectores siempre radicales que siguen existiendo, y que lo que me preocupa es que ahora están tomando un segundo aire. Pero si tú venías optimista, tú venías con esperanza de ver un país diferente. Y el optimismo me duró años, o sea, y al país le duró años. Y es que eso es lo que quiero poner en contrapunto. Volvamos a 1980-81, esa polarización comunismo, capitalismo, esa guerra fría, esa sociedad polarizada, o eras aquí o eras allá. Y allí y con el agravante que en aquel entonces habían balas entre unos y otros. ¿Qué sucede ahora actualmente? Creo que hemos vuelto al camino de unos y otros. No recorrimos esa transición y construimos una sociedad como yo creí que la íbamos a vivir. Mira, Walter, yo quería retomar un poco el tema de Roberto D'Aubuisson. Tú lo conociste, tú conviviste con él, tú conocías su pensamiento, tú conocías cómo estaba sintiendo también él ese nacimiento de Arena, pero también lo viste desarrollarse políticamente a él, y viste cómo se inició lo que después es Arena, por lo que ahora es Arena. Pero yo te quiero preguntar, porque muchos de nosotros los mortales no conocemos, digamos, y a veces juzgamos sin conocer realmente cuál es el pensamiento. ¿Tú crees que Roberto D'Aubuisson, si estuviera en estos momentos, estuviera Arena como está? No, y estoy 100% seguro que no. Primero, D'Aubuisson vivió esa etapa de ser fundador del partido, de hacer de ese partido una fuerza política poderosa. Era una derecha popular, era una derecha respaldada por amplios sectores populares, o sea, ahí habían campesinos, ahí habían trabajadores, ahí habían profesionales, los 7 sectores que conformaron inicialmente. Luego se agregó el 8º sector, pero con el mayor eran una alianza sectorial. El mayor buscó a la señora líder de los mercados en cada municipio del país, al de los buses, al cura, al pastor, o sea, al líder político de antaño o al líder político que quería ser, y conformó esa gran alianza. Hizo un partido político serio en proceso de formación y lo hizo poderoso. Julio, la historia está ahí. O sea, en su primera participación, datos que nunca habían sucedido, una fuerza política nueva. Arena gana 19 diputados en la Asamblea en su primera participación electoral. Luego viene la constituyente, logra Roberto D'Aubuisson ser constituyente. La incidencia de Arena de aquella entonces en la Constitución de 1983, que nos rige con todas sus reformas posteriores. Arena se convierte en opción de poder. D'Aubuisson va a la elección
Y se da cuenta él mismo de una realidad. Aquí hay poderes que no solo son nacionales, hay poderes extranacionales, poderes que van y se contraponen a los intereses del mundo. O sea, en los Estados Unidos no le iban a permitir jamás a él ser presidente del país. Eso lo hablamos, lo platicamos. Hugo Barrera puede darte, el día que lo invites a este programa, si te acepta venir, Hugo te puede hablar con propiedad de esa etapa de la vida de Arena. Y lo hemos conversado con don Hugo, a quien yo tengo mucho respeto y mucho aprecio, a pesar de las diferencias que podemos tener hoy sobre lo que es Arena. En ese momento, esa es la etapa, y él se da cuenta, después de la derrota electoral contra el ingeniero Napoleón Duarte, que a él no lo iban a dejar ser nunca presidente de la República, y él potenció un punto, en principio, fundamental. Es la idea y el concepto político y no el personalismo. Y por eso fue líder. Por eso un líder de verdad, Sí. y escoge a Alfredo Cristiani. Nos lo dijo, no a mí solo, nos lo dijo a varios. Ese pelón que está ahí, y lo digo con respeto debido, porque fue la frase, él así hablaba, era muy coloquial, muy mundano para sus expresiones, y me dijo a mí una vez, mira, estaba por cierto con Jorge Velado padre, el papá del reciente presidente de Arena, con Jorge Velado padre, el Chivo Velado, y nos dijo, ese pelón que ven ahí, ese va a ser el presidente de la República. Cuando Freddy Cristiani ni siquiera había empezado a ser pinino de dirigente de Arena. Y así fue. Y él lo vio, lo descubrió, lo potenció, y mira qué ingrata es la vida, Julio. Que eso es lo que quiero yo ir para que vayamos viendo hoy esta Arena actual. ¿Qué es el punto? Al mayor Roberto Abuizón en el gobierno de Cristiani, hasta las puertas de casa presidencial le cerraron en los inicios del gobierno de Cristiani. Y yo soy testigo de eso y lo viví con él a la par. ¿No lo dejaban entrar? No lo querían dejar entrar porque él había sido un oficial de casa presidencial, había sido parte del Estado Mayor Presidencial antes de los gobiernos militares. Era un hombre que era conocido en San Jacinto, en la Casona. O sea, un hombre que vivió, trabajó por su misma profesión, se involucró con el personal de casa presidencial y imagínate, después de haber hecho Arena y todo, llegó un momento en donde le prohibieron ir a comer al comedor de casa presidencial. Esto pasó. Bueno, vamos a ir platicando. Sí. Tenemos varios temas, Walter, pero me interesa mucho esto porque realmente conocer la historia y de personajes como tú que estuvieron ahí, que están en la fotografía, es muy interesante. Y eso es lo que todos debemos saber, viniendo de personas que han sido parte de la historia, se vuelve cada vez más interesante. Hay algunas cosas que Walter Araujo escribe usualmente en las redes sociales, pero también en su página derechanueva.com, que yo los invito a que desde ya comiencen a verla. Hay artículos muy interesantes. Yo me encontré un artículo donde Walter Araujo hace una referencia del por qué Arena realmente fue perdiendo terreno y el FMLN lo fue ganando. Con eso vamos a iniciar el siguiente bloque. Ya regresamos. Gracias por quedarse en Encuentro Económico con Julio Villarán, platicando esta noche con Walter René Araujo, político, platicando sobre la realidad nacional, analizando un poquito la realidad nacional, y él nos está hablando sobre Arena, sobre sus líderes, Abuizón, y vamos a pasar luego a la coyuntura que estamos viviendo ahora. Walter, no quiero dejar este espacio para preguntarte, ¿crees que se han traicionado todos los principios y todos los objetivos, todas las motivaciones que tuvo Roberto Abuizón con Arena? Yo creo, ¿Se han traicionado? Creo que sí, y por eso te concluyo brevemente la historia. Llegaron a ese extremo en casa presidencial de no permitirle el acceso a lugares, y allá lo confinaron a una oficina que era de Mauricio Reyes, y yo digo con nombres y apellidos las cosas, en donde sí iba a estar un ratito, dejó él casi llegar, y en eso pasó el problema de la enfermedad que le dio en la garganta, y eso pues lógicamente lo retiró prácticamente a 1 año y medio, 2 años, en medio del proceso de paz. Yo vine a informarle todos y cada uno de las reuniones. El país se merece saber que Roberto Abuizón fue un hombre que impulsó el proceso de paz,
nunca lo obstaculizó, jamás fue de esos sectores que por el contrario al presidente Cristiani, quiero decirte que no fue el presidente, orden del presidente Cristiani de lo de Casa Presidencial, bueno, no quisiera dejar ese sinsabor, sí. pero sí personas muy allegadas a él, a su círculo, que eran esos que ya comenzaban a tomarse arena, o sea, ya comenzaban a desnaturalizar precisamente, Julio, eso que hicieron un proceso de desnaturalización. Si Dawison hubiese estado vivo, Armando Calderón iba a ser el presidente a continuación de la República, pero hubiera sido Armando Calderón Sol más liberado y con el liderazgo de Dawison a la par, más arena en una proyección en donde iba emergente, de grandeza, bueno, tanto que le alcanzó para durar 20 años, así pasaron las desgracias que hayan pasado en los dos últimos gobiernos areneros. Esa es la historia, se perdió el concepto de lo que se quería, el concepto que Dawison, y fue poco a poco la vieja derecha económica salvadoreña, con mucha cautela, con mucha precisión, tomando las posiciones. ¿Qué sucedió en el país? Y el primer punto. Primer nivel. Fíjate que en el proceso del golpe de Estado, la instauración de la primera Junta Revolucionaria de Gobierno, ¿qué hicieron los oligarcas, los ricos de este país? Se fueron a Miami. Se autoexiliaron en Miami, se fueron del país a otras partes, pero el exilio representativo del económico poderoso se fue para Miami, El Salvador. Bien, estas personas tuvieron el segundo golpe con la reforma agraria y perdieron el manejo y la posesión de las grandes extensiones de latifundio en el país. Dos golpes. La nacionalización de la banca en medio del proceso del golpe de Estado y la Junta Revolucionaria de Gobierno. Pierden el poder económico. Pero bien, fíjate cómo empieza a recuperar el poder económico y desnaturalizar en lo que ahora tenemos como punto de potencial de repotenciación de la vieja derecha salvadoreña. ¿Qué es lo primero que hace? Privatizan la banca, la vuelven a privatizar, la desnacionalizan. Ese es el primer componente. Y ahí fue pieza fundamental y clave el presidente Cristiani. O sea, cualquier cosa, y por eso es el poder de Cristiani y el poder de incidencia en esos grupos de la vieja derecha, porque fue él el que le devolvió una banca que la compraron con procesos de fondos de saneamiento del dinero de nosotros los salvadoreños. Cuando prometieron, Julio, que iban a través de la privatización de la banca a atomizar a través de que tú compraras acciones, que los medianos, que los salvadoreños fuéramos dueños de los bancos para una reactivación económica, productiva del país, ¿en qué terminó la banca nacional? En manos de los mismos de siempre. En manos... Pues eso es razón que le explicará. El asunto es que ya no es de ellos, y ya la vendieron. O sea, y la vendieron... ¿Al triple? No, ¿a qué triple? A 7, 8, 9 o 10 veces el valor con que la compraron con préstamos de nosotros los salvadoreños, con fondos de saneamiento de nosotros los salvadoreños. Pero bien, uno dijo y entendió, bueno, es parte de un proceso, creemos en una economía de mercado, vamos a creer en las libertades, que es, y yo lo creo y lo sigo creyendo, creo que el sistema de bancos privados es lo mejor que puede existir, eso sí, sin detrimento de la existencia de bancos nacionales, de banca agropecuaria, que eso es lo que se ha descuidado en el país. Bueno, segundo... Pero Walter, yo quiero entender algo. ¿Cuál es el quiebre? Si Roberto Dawison fue financiado por esta oligarquía a la que tú te refieres y se crea todo lo que es arena, lo que después fue este movimiento fuerte, como tú le dices, un movimiento robusto que fue para la gente, fue una novedad en el país, ¿verdad? Una organización muy fuerte también, hay que decirlo. Pero, ¿qué pasó entonces con esos que apoyaron económicamente a Roberto Dawison para fundar Arena? Es que ahí hay un gran error y una gran falacia. Yo ¿Sí? le quiero decir esto al pueblo salvadoreño. Yo estuve cerca de él y sé lo que entró de dinero de partidos. No estoy diciendo que no han dado nada, pero no creas tú que eran ese cuento, porque también el partido opositor, la Democracia Cristiana, en ese momento se inventaba que aquí venían millones de millones, ¿sí?, y avionetas de millones de dólares. Mira, si yo he estado con el mayor y de repente lograban pasar de Guatemala o de Estados Unidos unos
¿qué? $200,000, que luego había que irlos a cambiar donde cambistas y convertirlos en colones, y se hacían los paquetillos para San Miguel, para La Unión, o sea que terminaban siendo 25,000, 30,000, 40 para la organización política partidaria. No es eso. Y Arena se construyó con los aportes de los salvadoreños aquí, o sea, de las personas que se quedaron en el país. Ellos pusieron el 80% y lo que es más, el trabajo, la motivación política, la organización. No, aquí ha habido todo ese cuento viejo. Y yo te voy a decir, luego que Arena ganó el gobierno y su primer gobierno, y es una cosa que debería de investigarse en el país, ¿quién pagaba las campañas políticas? ¿Tú crees que era la oligarquía? ¿Tú crees, Julio, que la oligarquía de este país era la que daba y financiaba las campañas políticas de Arena? ¿Quién la financiaba? No, hombre, salían del gobierno y deberían de investigar esas cosas. Deberían de darle seguimiento a todas las facturaciones de dónde se pagaban las campañas políticas. Eso es lo que hay que investigar en el país. Claro, y me van a venir a decir, ya venció, ya prescribió, ya pasaron tantos años. No, hay que investigarlo por una memoria. Yo por eso es que a veces... Leyéndote, perdón, Walter, leyéndote en uno de tus artículos de derechanueva.com, me encontré con esto. Yo quisiera por favor, darte esa referencia. A mí me ha gustado esa parte, como tú lo analizas, viniendo de un hombre de derecha como tú, que ha analizado muy suspicazmente este tema. Dice que los efectos negativos de la derecha vieja, tú le llamas, fueron 5 elementos. La primera dice la amplitud de la desigualdad social. 90% gente excluida, gente empobrecida y el 10% de la gente que se enriqueció. 2, el desmantelamiento del aparato productivo estatal y las privatizaciones. 3, dices tú, la falta de generación de empleos. 4, la corrupción. Y 5, dice, los 2 últimos candidatos presidenciales que te referías a Norman Quijano y a Rodrigo Ávila. Al proceso en sí. Al proceso en sí. Tú te refieres a esto. Arena pierde espacio. Arena se empieza a caer por estas cosas, estas causas. Esto es lo que tú dices. Es que está escrito, o sea, es un proceso largo y comienza precisamente, por eso te relaté lo de la privatización de la banca, luego continuó la privatización de las telecomunicaciones, luego continuó con la privatización de la distribución de la energía eléctrica, que ya ha tenido su componente, que todos conocemos, el fin que tuvo toda esa disputa, CELENEL y todo ese tipo de cosas. Luego continuó con la privatización de la administración de los fondos de ahorro de pensiones, el tema de pensiones, el cual ha generado un déficit al país porque nos dijeron y nos engañaron, que eso es grave. O sea, a la par de, dime tú que podemos aplaudir, y yo lo aplaudo, por ejemplo, el proceso de privatización de las telefonías. Lo que no aplaudo es que no se atomizó el capital y no llegó la ganancia de esa privatización al salvadoreño, sino que se lo llevan, ¿quiénes? ¿Quiénes son los dueños de las telefónicas? Los españoles, que tienen su derecho, si en su negocio, Movistar, yo no lo estoy ni criticando en lo absoluto ni en lo malo. Se lo llevaron los franceses, se lo llevan los dueños de Telemóvil, de todas esas empresas que son conglomerados o clúster de empresas, pero el salvadoreño, que es el que trabaja, lucha y agarra el teléfono celular y lo va a pagar todas las semanas y compra el saldo, o sea, ese saca de la bolsa y ese dinero se va para afuera. Cuando la idea era, y yo recuerdo, y aquí no me deja mentir, Tomás Calderón Sol, Armando Calderón Sol, presidente de la República, y su hermano, hombres muy cercanos a quienes aprecio como personas y como seres humanos, a mí me dijeron, y hasta trajeron un baboso gringo chileno que era raro, que haya andado metido en cosas raras después en el mundo, y lo trajeron a que dijeran que íbamos a atomizar las acciones de Antel y que te iban a venir en tu misma línea fija que tenías, entonces íbamos a venir y ibas a ser accionista, ¿te recuerdas? Sí, claro. ¿Quiénes somos dueños de Antel de nosotros, aunque sea de 3 acciones o de 4 acciones? Era mentira. Todo era hacerle ingresar en la necesidad del mantenimiento de esa política de la creencia, fondos al Estado, para seguir haciendo programas políticos, o sea, y que Arena continuara en el gobierno. ¿Y qué te quedaste? ¿Qué tienes ahora? Más que el impuesto que pagan las telefonías y no lo quieren pagar bien, o sea, y saltan cuando les cobras un 5 más, ¿cuántos son los cientos de millones de dólares que salen fuera del país? La distribución de la energía eléctrica, lo mismo. Las pensiones, que ese es el crimen más grande, Julio. O sea, ¿cuántos cientos de millones de dólares han quedado en pocas manos por administrar? ¿Y cuál es la gran administración del fondo de pensiones que hacen las AFPs?
Yo no digo que no haya, pero es una chabacanada total, o sea, privilegios de grupos económicos, banca privatizada que enriqueció a un pequeño grupo, y ahí es lo que yo te digo, por eso desmantelaron todo el aparato nacional, que había que crear economía de mercado, es cierto, pero no en esa forma. ¿Quiénes se enriquecieron? La vieja derecha, la oligarquía de siempre, esa es la poderosa, y nosotros los salvadoreños. Walter, a mí te dejo plantear una pregunta para el siguiente bloque. A mí me nace la inquietud. ¿Cuándo comienzan ustedes, o parte de ustedes en Arena, a darse cuenta de estas cosas que estaban sucediendo? Porque tú estuviste ahí, tú estabas de legislador, tú fuiste presidente del COENA también, tú fuiste presidente de la Asamblea Legislativa. Hubo alarmas. Hubo algún momento, hubo alarmas. Y de eso quisiera que habláramos, hubo algún momento donde comienzan a quebrarse las cosas, donde comienza esa vieja derecha que tú llamas a lograr sus objetivos, claro que sí, de irse apoderando. Y a mí me llama la atención y eso lo resalto mucho, porque si en 20 años ustedes se habían fijado o trazado otros objetivos, al final tú estás diciendo lo que hubo fue una desigualdad, se amplió la desigualdad, dices tú en tu artículo, social. Los pobres más pobres y los ricos más ricos. De eso quiero que hablemos cuando regresemos. Gracias a ustedes que están en casa sintonizando este espacio de Encuentro Económico. A mí me late que vamos a hacer un segundo programa con Walter Araujo, porque yo tengo tantas cosas que preguntarle a Walter. La coyuntura, no hemos hablado de la coyuntura, pero yo sé que habrá un momento para hacer un segundo espacio con Walter. Estamos platicando también fuera de micrófonos y yo creo que vamos a hacer algo más para que ustedes estén enterados de lo que el país está viviendo en este momento también, que es importante. Ya regresamos. Buenas noches, bienvenidos al micronoticiero de dinero.com.sb, por supuesto acá en Encuentro Económico. Para mí es un placer informarles sobre las noticias empresariales esta semana acá en dinero.com.sb. Empezamos. Bakery Depot, la primera tienda al detalle de pastelería y panadería en El Salvador, llevó a cabo su tercer congreso de emprendedurismo e innovación en pastelería, dirigido a estudiantes y profesionales del rubro con el objetivo de dar un aporte a la educación y desarrollar conocimiento y experiencias a futuros profesionales en la rama de la gastronomía. El congreso fue impartido por chefs profesionales de Guatemala y El Salvador, entre los que destacan el chef salvadoreño Arturo Castro, abordando temas como comercialización y marketing de productos por medio de redes sociales, el perfil idóneo para brillar en pastelería, pastelería del futuro, tendencias en chocolatería, entre otros temas. Guadalupe Vaquerano, gerente de mercadeo de Bakery Depot, dijo que este congreso es con el objetivo de brindar una oferta educativa para pequeños visionarios que quieran convertirse en grandes profesionales. En otra información, Uber, la empresa internacional que proporciona a sus clientes una red de transporte privado a través de su software de aplicación móvil, llegó a El Salvador para ofrecer a los salvadoreños una nueva opción de movilidad con una tarifa mínima de $1.50. Para poder solicitar los servicios de esta plataforma tecnológica es necesario descargar la aplicación de Uber en el teléfono inteligente, registrarse e ingresar el lugar donde se encuentra la persona para solicitar un auto de Uber. Una de las principales características de ese servicio es la seguridad, ya que tanto el usuario como el socio conductor conocen los detalles del viaje antes, durante y después de realizarlo. Además, la ruta es monitoreada por GPS desde el principio hasta el final del viaje y se puede compartir con uno o varios miembros de la familia o amigos. Es importante destacar que por el momento el servicio es solo para el área metropolitana de San Salvador. Uber opera en más de 450 ciudades en 73 países y 6 continentes alrededor del mundo. El Salvador es el cuarto país de Centroamérica que cuenta con el servicio, además de Panamá, Costa Rica y Guatemala. Bueno, y vamos a probar a descargar esa aplicación de Uber que ya se encuentra acá en El Salvador. Y por mi parte ha sido todo esta noche, pero lo voy a invitar nuevamente a que nos visite en dinero.com.sb y en nuestras redes sociales para que usted esté al tanto de toda la información relevante en cuanto a economía, finanzas y empresarial. Por mi parte ha sido todo este domingo, pero los dejo con Julio Villagrán y por supuesto acá en Encuentro Económico. Buenas noches.
Gracias, Alejandra Rochac, por tu informe, por cortesía de dinero.com.sb. Siempre digo lo mismo, usted tiene que ir fácil, ir a su máquina, a su computadora y pone www.dinero.com.sb y va a encontrar las notas económicas más importantes de este país. Creo que el periódico digital en materia económica más importante de El Salvador se llama dinero.com.sb. Saludos para todo el equipo, a Coralia Cuellar, nuestra buena amiga, presidenta y directora de dinero.com.sb. Nuestro saludo a todo su equipo que todos los días nos están brindando las notas económicas más importantes. Fíjense que los días jueves o viernes de cada 15 días, ellos nos publican la tendencia de los precios de los combustibles, que yo anuncio acá en TVX el jueves al mediodía. Y dinero.com siempre está sacando las tendencias de los precios de los combustibles y adelantando a todos los consumidores y a todos los lectores cómo es la tendencia del precio del petróleo y sobre todo cómo va a variar el precio de la gasolina la próxima semana. Así es que no dejen de leer dinero.com.sb. Nuestro invitado Alonso Valdemar Saravia, director de la CIGET, hablando del tema energía eléctrica. Te quedaste con el tema de la factura. La gente siempre se pregunta eso, ¿verdad? Al final ve un recibo con una cantidad de dinero que tiene que pagar, el costo de la factura. Pero a veces también hay unas mediciones que se van haciendo en las facturas, Alonso, donde ve cuánto estás consumiendo tú. Es correcto. Y el usuario final, que en este caso es todo aquel que consume energía y que tiene un recibo a su nombre, tiene el derecho también a exigir que esa factura sea lo más exacta posible. Tiene mecanismos como la atención en CIGET, por ejemplo, hay un centro de atención del usuario que lo puede atender directamente si tiene alguna queja. También los amigos de la Defensoría del Consumidor alguna orientación dan, pero específicamente el centro de atención del usuario está especializado en atender ese tipo de reclamos. Ahora bien, es importante entender de que si bien hay muchos factores que influyen en la parte del costo de la energía eléctrica, nosotros como usuarios también podemos hacer mucho. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo bien sencillo. El país consume, para ponerlo en términos generales, o demanda, mejor dicho, la demanda es cuánta, qué tanto demando yo de potencia, qué tanto se necesita, más o menos de 1000 megawatts. ¿Qué significa ese número? Si yo hago que cada salvadoreño y cada industria ahorre el 10%, digamos si usted paga $10 y usted hace el esfuerzo de ahorrar $1 al mes en consumo, el país se ahorraría 100 megawatts. Eso es una planta de generación parecida a la de la INE o casi la Nejapa Power. O sea, el tener hábitos de ahorro y eficiencia en nuestros hogares también trae un impacto de país. Por supuesto, no se trata de mejorar la calidad de vida, no se trata de apagar la luz y con una candela estar estudiando, no se trata de eso. Pero desarrollar hábitos en nuestras casas también impacta mucho. Y hay una política sobre eso que está dirigiendo en este caso el Consejo Nacional de Energía. ¿Política de ahorro energético? De ahorro y eficiencia energética. Pero mira, Alonso, me vas a disculpar, Alonso. Okay. Me vas a disculpar. Pero los gobiernos de los últimos, quizás de siempre, digo yo, pero yo he dado seguimiento al tema de la cultura del ahorro. Es pobre. Es muy pobre la publicidad, es muy pobre las campañas de ahorro energético que se hacen en el país y yo no lo entiendo, Alonso. No lo entiendo, realmente es pobre. Te digo esto porque a veces uno necesita ser educado también en el tema del ahorro, claro, ¿verdad? Claro. Pero yo veo como que se invierte muy poco en trasladarle a la gente esa urgencia de ahorrar energía. Igual con el agua, se invierte muy poco en la cultura del ahorro del agua potable. No sé si estamos de acuerdo. Pues mejor no podemos estar. En realidad yo sí creo que es un programa muy exitoso que se lleva, pero igual mi percepción muy personal, eso lo digo muy personal, siento que vamos muy lento en ese tema. Hay mucho que trabajar todavía, incluyendo ya que tocaste el tema del agua. Cuando hay desperdicio de agua no solo perdemos el vital líquido del agua, recordemos que también el costo de alguna manera a ANDA se le da un beneficio en su factura eléctrica por ser el ente regulador del agua. Entonces, cuando perdemos agua, no solo estamos gastando más agua, también gastamos más energía, por lo tanto, el impacto siempre es más fuerte para todos.
Entonces, desarrollar esa educación, inclusive de las escuelas, dentro de las casas y dentro de todo programa público, digamos, que puede existir, es muy importante para el país y para la factura del consumidor final, que al final es el que paga todo, o pagamos todo. Entonces, yo sí estoy de acuerdo de que tenemos que trabajar mucho más fuerte en eso. No obstante, hay que reconocer, se han hecho esfuerzos muy grandes. Hay un programa, El Salvador Ahorra Energía, que se lo lleva el CNE. Hay incentivos para las empresas. La banca se ha sumado, es interesante cómo la banca se ha sumado a proyectos de eficiencia energética. No obstante, sí es de reconocer que todavía nos falta mucho por trabajar. Quiero que nos conté sobre el tema de la electrificación centroamericana. ¿Cómo es ese megaproyecto que hay de estar conectados eléctricamente todos los países de Centroamérica? Bueno, sí, fue un proyecto financiado por el BID, una buena parte. Actualmente todos nosotros pagamos en nuestra tarifa, en nuestros recibos, una parte de ese costo de proyecto, que por cierto, como Junta de Directores hemos pedido un detalle de cómo vamos como país pagando eso. ¿En la factura también pagamos una cosa de esa? Sí, se paga. Todos los usuarios de toda Centroamérica pagamos esa red. Todos pagamos esa red. Ahí está incluido. Por supuesto, esa debería llegar a un momento donde se termine de pagar. Habría que ver cómo está establecido esas condiciones, porque esto viene de una manera, esto no es que solo SIGET la autorizó. Si bien nosotros autorizamos eso como institución reguladora, no obstante esto viene de un convenio marco de todos los países, el cual gestaron este proyecto con bondades, con cosas buenas y cosas malas que podemos hablar quizás más en detalle. No obstante, en general, si nos ponemos pensando en el país y en la región, es una herramienta que la podemos utilizar muy bien. En caso de crisis, El Salvador es de los mayores importadores, por ejemplo, desde Guatemala. Nosotros importamos energía eléctrica de Guatemala. Es uno de los países donde más tomamos energía. O sea que no se produce el 100% de energía que producimos en el país, no es lo que necesitamos más de eso. Tenemos capacidad para producir para cubrir lo que la consumimos. No obstante, y esa es parte de la bondad del mercado, hay una opción de importar energía. Por la regulación establecida, el precio de la energía que se importa es más barata. Entra con base cero. O sea, yo traigo la energía y esta entra con precio cero. ¿Por qué? Recordemos de que como van entrando por valores de precios, por valores de costo, ¿verdad? Entonces siempre el costo más bajo está dentro, el costo más caro puede quedar fuera. Entonces cuando yo traigo energía de otro país, esa entra con valor cero, siempre entra, ese es el punto. Lo que pasa es que hay restricciones en la línea por condiciones técnicas, no podemos importar todo. Sí. Esas regulaciones ya las hace el ente regulador regional, pero no obstante es una herramienta que de alguna manera también ha beneficiado al país, ya que al entrar con valor cero, cuando promediamos todos los costos, promedia con la parte del cero, al que importa la energía, se le paga el costo marginal. No obstante, este es menor gracias a que entró con base cero. Es una de las condiciones que tiene este mercado. Bueno, cuando regresemos quiero preguntarle a mi amigo, un director de la SIGET, ¿cómo estamos a nivel centroamericano en el precio de la energía que consumimos en cada uno de nuestros países? ¿En qué nivel estamos nosotros? ¿Pagamos la energía más cara en El Salvador o pagamos la más barata? Esa es la pregunta que le vamos a hacer a nuestro invitado Alonso Valdemar Saravia, director de la SIGET, que nos acompaña para hablar de los temas del marco regulatorio en materia de electricidad. Ya regresamos. Gracias por quedarse con nosotros en el Encuentro Económico esta noche platicando con Walter Araujo, analizando un poquito la realidad del país, pero también analizando un poco la vida política, sobre todo de Arena, donde él permaneció muchos años. 33 años. 33 años. Fue presidente del COENA, diputado por 3 periodos, fue presidente de la Asamblea Legislativa, presidente del Tribunal Supremo Electoral. Una vida muy ajetreada, pero realmente lo de Paco Flores sí llama la atención muchas veces, conociendo la historia, y luego fallece. Yo no creo. ¿Tú crees en esa historia, Walter? No, yo no creo eso. ¿Ah? Mira, al principio ¿Tú no crees que esté muerto? Yo ya, hoy de verdad, y la gente pues podrá opinar lo que quiera y decir lo que quiera, hay muchos factores que ya me pusieron a mí en la duda. Yo ya no creo que esté muerto. Es que después de ver lo de Luis Martínez, del exfiscal,
que iba montando casos para ver cómo seguía su reelección, que es triste y lamentable. Mira cómo terminan las personas cuando suceden esas cosas. Yo ya no creo. Después de ver y conocer y escuchar todos los intereses y la mente del señor que anda en el instituto que ha hecho de libertad, del que ve los muertos, de Fortín, y que él fue el encargado de ya no creo. O sea, ya no creo. Cuando veo que el ataúd lo levantaron como que era plumita, o sea, veamos las cosas, ya no creo. O sea, yo ya sinceramente dudo mucho que eso sea una realidad. Pero como dicen, la mentira se descubre, o sea, claro. y no nos vayamos a dar la sorpresa cualquier día de estos que lo encontramos allá por Fiji o alguna de las playas de Asia. Luego viene Tony Saca, Walter. Tony fue... ¿Cómo llega Tony Saca? Tony fue la salvación temporal, la coyuntura temporal que salvó a Arena de haber pegado el colapso en aquel tiempo. Fíjate que todavía le alcanzaba al gobierno de Arena para ganar la elección porque estaba en un proceso evolutivo la sociedad salvadoreña, o sea, los acuerdos de paz, la inserción del FMLN a la vida política institucional, crean el FMLN como partido político, evoluciona, va consiguiendo 24 diputados, 29 diputados, 33 una posición diputados. Más fuerte. Son procesos acumulativos, o sea, políticos, que uno los puede prever. Pero todavía en ese momento le alcanzó a Arena cuando aparece Tony Saca. Yo le ayudé mucho a Mauricio Sandoval, que se postuló, ¿te recuerdas? Sí, claro. En la campaña para ser candidato a la presidencia por Arena en internas, que no eran toda esta legislación, sino que Arena decidió hacer un ejercicio democrático y convocar a buscar en un proceso de selección su candidatura. Y en eso apareció la figura de Tony Saca, que opacó totalmente cualquier vestigio de otro candidato. Tony surgió con una fuerza grande, con una figura atractiva, cumplía el perfil de lo que quería la sociedad, un empresario exitoso. Tony es el único presidente que ha sido millonario de los de Arena, ¿sabes tú? A ver. Sí, Tony Saca es el único presidente que ha sido millonario. Un expresidente de banco me lo ha dicho a mí, es el único de todos los que han sido presidentes de Arena que nosotros nos peleábamos las cuentas de Tony Saca que tenía. Tony tenía dinero antes de ser presidente, ya, no se le olvide eso a la gente. O sea, y me explicaron, Cristiani, risa, o sea, sí fue cuando no, Cristiani, yo le pregunté, no, o sea, es que aquí creer que te tiene apellido es a veces sinónimo de creer que se tiene dinero. Mira las declaraciones de probidad, basta con eso. O sea, cuando hablamos de 1 millón de colones, ¿y qué es lo que tienen ahora? O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí. O sea, Tony tenía ya millones de dólares antes de ser presidente de la República, de ser candidato de Arena. No tengo mucho tiempo, pero yo te quiero preguntar, Walter, ¿cuál fue la desgracia de Tony Saca? Pues eso él deberá de responder, y yo creo que lo hará y lo está haciendo. Pero caen de gracia con el partido, caen de gracia. Por eso digo, quiero apartar la parte de su proceso judicial. A Tony no lo quieren nunca. O sea, los ricos, la vieja derecha, el poder oligárquico económico de este país, nunca lo quiso. Porque Tony empieza a hacer programas sociales para los más necesitados y quiere regresarle a Arena a sus orígenes. Y esa es la enemistad eterna. Y lo han perseguido. Y lo llevaron. Ahora, si él ha cometido una cosa fuera de la ley, deberá de responderle a la ley. Pero tú conociéndolo, como amigo que soy de Tony, porque yo no voy a abandonar a mis amigos en una desgracia ni en una... Porque es que los amigos se conocen en el hospital, en la cárcel, o ya cuando uno está... ¿Y tú crees que Tony Saca tenía algo de Dawisón? No, eran liderazgos muy diferentes. diferentes. Digo en el sentido de aquellos grandes sueños del mayor Roberto Dawisón cuando crea Arena y decir Tony Saca va cumpliendo de alguna manera aquello que se soñó al principio. Yo creo que es liderazgo diferente, visión más reconfortada con la modernidad que estaba entrando al país, y Tony iba, y lo importante del gobierno de Saca es que ve hacia los más necesitados. Se instauran programas sociales como no había hecho Paco Flores, como no hizo Armando Calderón Sol, como no hizo Freddy Cristiani, y los otros privatizaron.
privilegiaron a los sectores económicos poderosos. Tony volcó su mirada a lo otro. O sea, y eso hay que tomarlo en la historia. Porque muchos del dicen país. que Tony saca eso de los programas sociales, lo comienza a implementar porque Arena venía en picada otra vez. Entonces tenía que hacer algo para recuperar ese. ¿Y qué haces tú ante una necesidad de un proyecto político? Es buscar la fuente primaria, que es el poder popular. Y el poder popular se hace con acciones que beneficien a las clases necesitadas. Y eso es un giro de Arena muy importante en ese momento. Y yo creí, Julio, de verdad, que Arena volvía a reenfilarse. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El mismo Tony, así como soy amigo de él, comete el error más grande de su vida. Y mira qué paradoja. Manipulan con su grupo de personas cercanas la elección interna de Arena y ponen a Rodrigo Ávila de candidato. A eso es mi referencia última, a las dos candidaturas manipuladas por Arena. Yo seguí y quise y luché porque fuera Francisco Laínez canciller de la República de ese entonces, en las dos elecciones, también contra Norman Quijano, que era la solución adecuada. Y póngase a pensar un poquito, el arenero, vaya, que me ve y que me entiende, ¿qué tal que hubiera sido Pancho Laínez el candidato contra Mauricio Funes? Yo estoy seguro que no perdemos la elección, porque Rodrigo no logró despertar, lejos de la torpeza y qué cosas más paradojas. Hoy es diputado de Arena, a él le manipularon el proceso y manipuló, estoy seguro, él a conciencia ese proceso de elección interna, y él ahí está, ahí lo tienen premiado de diputado, y a los otros se les dio una persecución política. Por eso me duele mucho a mí, y le mando un mensaje a los diputados de Ghana, lo vamos a hablar más adelante. Sí, claro, hemos hablado de Ghana. A los diputados de Ghana, que surge esa gran escisión de Arena, que ahora pareciese ser que se les olvidó, y mi pregunta es a los diputados de Ghana, ¿ya cambiaron las causas por las que se fueron de Arena? Ya Arena es buena, ya Arena es algunos diputados de Ghana, porque ahí hay una división muy clara, los de Gallegos y la otra parte. Pero yo le pregunto al Chele Gallego, cambió la Arena y según él lo van a perdonar y lo van a querer. Mira bien lo que te digo, ponle fecha a esto, Julio. Ya va a vivir Guillermo Gallegos el día que deje de ser presidente de la Asamblea Legislativa y que la correlación numérica no lo necesite, ya va a conocer lo que son los señores de la vieja derecha salvadoreña. Perfecto. Walter, quiero ir aterrizando un poco. No sé qué diría Roberto Davison con esto, pero tú lo hiciste. Walter Araujo votó por el FMLN en el 2014. Es que no tenía otra. Yo en el 2014 voté por Tony Saca en la primera vuelta. Y yo conozco a Norman Quijano. Fui su jefe, fui jefe de Norman. Fui jefe de fracción de Norman. Lo conozco como diputado, lo conozco como arenero. Llegó después al partido, mucho después de lo que yo llegué. Lo he visto en su evolución. Sé la calidad de persona que es Norman. Y yo no me iba a engañar solo. Había que darle la oportunidad a una opción política. Y eso es lo que hice. Le di la oportunidad a la opción política del FMLN porque yo no podía votar por Walter, te fuiste al otro lado. No importa. ¿Y cuál es el problema? Si aquí somos salvadoreños, los del FMLN y los de Arena, los de Cambio Democrático, los de Ghana, ya debemos ¿Por qué le diste el voto a Salvador Sánchez Serén? Yo dije y expresé en un punto, en primer lugar, doy las causas fácticas reales. O sea, yo conozco a Norman y yo, sabiendo lo que Norman es y representaba en su calidad personal, sé el desastre que hubiese sido un gobierno de Norman Quijano. Entonces, yo no podía votar por él. Danos un par de características de Norman. Mira. De esas que tú tienes. Hay que preguntar por los pozos de Anda. Hay que ver cómo las cosas que se hicieron en la alcaldía de San Salvador, que no son tan puras. Hay que ver cuando se compra una blindada a un precio, cuando en realidad en el mercado tiene otro precio. Y cosas. O sea, así con sinceridad. Eso me consta a mí. Vi cómo se hicieron las cosas y los negocios. Hay que preguntar los negocios en la agencia de publicidad Receptor y de Manuel Meléndez, que tanto le dio el apoyo a Norman Quijano, que eran manejados por Paco Flores. Ellos eran títeres de Paco Flores. Y yo contra Paco Flores tenía ya todas las causales y las razones del mundo para no acompañar esa candidatura. Y entonces creí que cuando Tony ya no pasa la segunda vuelta, creí que era importante entrar en un cambio de actitud, al menos mía, yo creo eso. Mira, cuando uno ya se rompe de las ideologías y de los amarres partidarios, de esa camisa de fuerza, yo me pregunté a mí mismo, yo quiero este país cambiarlo, ayudarlo, hay que probar con opciones, hay que hacer cosas diferentes y dije, yo voy a votar por personas y ya no voy a volver a votar por partidos políticos. ¿Te arrepentís de haber votado por Sánchez Serén? No, aunque tengo muchas cosas que criticarle a la actual administración.
En serio. Pero no te arrepentís. No. Si me vuelven a poner en el lugar, vuelvo a votar por el profesor Sánchez Serén este día. Yo tengo sé que es Norman Quijano y que representaba con Paco Flores, así que viendo toda la película hasta hoy, lo vuelvo a hacer. Si Norman Quijano me lo vuelven a poner enfrente, no voto por Norman y hubiese votado por Sánchez Serén de nuevo. Walter, quiero dejar abierto el espacio para que podamos platicar nuevamente. Viene la coyuntura política. Quiero que hablemos y comencemos hablando de las precandidaturas que ya suenan en los ambientes. Te he visto y te he escuchado mucho sobre el tema Nayib, tema de Carlos Callejas, ¿verdad? El tema de Javier Simán, que se van perfilando en todo esto. Yo quisiera que el próximo programa lo hiciéramos para hablar de esta coyuntura. Con mucho gusto. ¿verdad? Mira que te lo digo, si son inteligentes ambos partidos políticos, yo soy un gran crítico y me peleo mucho en redes y en donde sea con Paolo Lugers. Y así es, y eso es bueno, el debate ayuda a que pensemos de una forma y de otra. Yo estoy seguro, Paolo acaba de escribir uno de los pocos artículos que yo comparto casi en un 100%, y es la sinceración de la política nacional, y dejémoslo ahí para que quede la sinceración de esta política nacional y la necesidad de saltar a otros estratos. Y yo creo eso, o sea, el FMLN, si no cambia y abre su concepto al mundo, a la modernidad, a la renovación, con una candidatura presidencial al estilo o Nayib Bukele o al estilo Nayib Bukele, y Arena no va a un cambio con alguien que ahí tenemos gusto, yo tengo mi gusto también, en Arena como Carlos Calleja o como Javier Simán, o sea, están perdidos totalmente. Yo creo que las aguas se van aclarando poco a poco, pero ahora hay que pasar lo primero, hay que salir del 2018 y esto es importante, un último mensaje para el país. El 2018 debe, por lógica, de volver a darnos lo que nos ha venido dando el electorado, los equilibrios para que ninguna fuerza política pueda apabullar a otra, porque el control, gane quien gane el Ejecutivo, no sería bueno ni que Arena tenga la mayoría absoluta y el Ejecutivo, ni que el FMLN tenga mayoría absoluta y el Ejecutivo. Más que interesante, Walter, Okay, Julio. Más que importante lo que nos has dicho en Encuentro Económico, yo quiero agradecerte en nombre de todos los televidentes que hayas venido a este espacio y que nos hayas aclarado, iluminado un poco sobre el tema político. No, gracias a ti y pues espero que no sea la última. Bueno, a todos ustedes en casa, gracias por haberse quedado con Encuentro Económico. El próximo domingo, una nueva propuesta. Pasen todos, muy buenas noches.